Dios les bendiga. Mi nombre es Liliana Astrid Vadillo, pastora de la Iglesia Misionera Siloé Vida en la ciudad de Santa Marta. Pastoreo juntamente con mi esposo David Morales Molina y estamos ubicados sobre la Avenida del Río en el Cerro Alto de las Minas. Compartimos unos discipulados de crecimiento que está organizado en 3 partes. La primera parte o el primer discipulado se llama ¿Eres cristiano? Cuando nosotros les hablamos a las personas acerca del Evangelio, del mensaje del Señor, muchos les impiden aceptar a Cristo como su Salvador personal, ya que piensan que se les está hablando de una religión más, se les está hablando de cualquier cosa que no, muchas veces no viene de parte de Dios. Muchos piensan que si se salen de la religión donde ellos están, ¿qué tal que estén más bien desagradando a Dios? Porque han visto que de pronto hay cantidades de religiones, cantidades de doctrina, cantidades de iglesias, en todas hablan de Dios, y por ese temor muchas veces no aceptan al Señor como su Salvador personal. Muchos también tienen temor a aceptar al Señor por el que dirán, por temor a su familia, que de pronto los vayan a rechazar, por temor de que los echen de sus empleos, en fin, temor a tantas cosas, porque a veces también piensan que es que me van a quitar esto, me van a prohibir lo otro, pero lo hacen porque desconocen el plan de Dios para salvarles a ellos. Entonces, por esta causa, ellos no aceptan a Cristo como Salvador personal. Y muchos que lo han aceptado no pueden disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios por falta de conocimiento de la palabra. ¿Por qué por falta de conocimiento? Muchas veces tienen pastores que de pronto no les enseñan temas de acuerdo a su, digamos así, a su edad espiritual, porque cuando una persona llega a los pies de Cristo viene siendo un niño, una persona que desconoce muchas cosas, y hay que comenzarle a dar esa leche espiritual no adulterada, como dice la Biblia. Entonces, al no tener ese conocimiento de lo que Dios les ha dado, no pueden disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios. Muchas veces hay pastores que sí enseñan, pero hay ovejas que no se dejan enseñar, ya que asisten a las iglesias, a los cultos de vez en cuando y de cuando en vez. Por ejemplo, una persona que asiste los domingos nada más en la noche, por lo general se dan temas evangelísticos, y esos clases de temas no es un tema de formación, sino un tema para llamar a la gente al arrepentimiento, para llamarlos a que se conviertan al Señor, y no van creciendo esos cristianos con una formación, no van creciendo con un fundamento, y no van creciendo con un conocimiento que les ayude a darse cuenta de los privilegios que tienen como hijos de Dios. Por eso te invito a conocer a Cristo a través de su palabra. Aquí en estos temas, que solo son la base del crecimiento espiritual, no te vamos a hablar de otras cosas que no sean de la palabra de Dios. No estamos presentándote libros, no estamos presentándote cosas que estén afuera de la palabra de Dios, sino todo de acuerdo como está escrito en la palabra. Entonces esto es una base para tu crecimiento. Tú eres el que escucha, uno te da la palabra, tú la recibes, pero de ti depende si la crees o si la pones en práctica o no. Entonces estamos cumpliéndole a Dios de llevar el mensaje de la palabra para que tú aprendas, y de esa manera, en la medida que tú vayas aprendiendo, te vayas alimentando espiritualmente, ya que la Biblia
es un alimento espiritual, es el pan de vida que nosotros recibimos de parte de Dios. Y cuando uno está aprendiendo, uno va alimentándose, y cuando uno se alimenta, viene a crecer espiritualmente. Y de esa manera puede llegarle a servir a Dios. Es una secuencia en nuestra vida que van sucediendo de etapa en etapa, al igual como nosotros en nuestra vida física también vamos creciendo de etapa en etapa, en la medida que uno va recibiendo el alimento y los cuidados de nuestros padres. Entonces, de esa misma manera, a nivel espiritual, uno va creciendo de acuerdo a cómo va aprendiendo y va alimentándose. Por eso tú ves cristianos que pasan los años y no les ves un fundamento, no les ves un crecimiento, porque no han ido recibiendo la palabra de Dios de acuerdo al nivel espiritual que tienen, de acuerdo a esa etapa espiritual, y en una secuencia o un mensaje sistematizado que va desde un conocimiento menor a un conocimiento mayor. Y ese es el objetivo de estos discipulados, que tú te vayas formando y vayas recibiendo ese alimento espiritual. Nosotros trabajamos con un lema, y es creciendo para servir a Dios. Como te decía, en la medida que vamos aprendiendo, nos vamos alimentando y vamos creciendo, y así llegamos a servirle a Dios. ¿Dónde basamos este lema? Lo basamos en la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 18. Te invito a que busques allí en tu Biblia para que tú te des cuenta que lo que te estábamos diciendo no está fuera de la palabra de Dios. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, venimos siendo unos bebés espirituales. Y como todo bebé, en su nacimiento físico, no entiende muchas cosas de los cuidados, del amor que les brindan sus padres, desconocen de dónde viene cada pañal, cada tetero que se toma, muchas veces hasta de dónde viene la leche. Va asimilando las cosas en la medida que va pasando el tiempo. Y los ojos del entendimiento, porque Dios nos ha dado a nosotros unos ojos espirituales, así como también nos dio unos ojos físicos. Nuestros ojos físicos miran lo que está a nuestro alrededor, pero nuestros ojos espirituales van a comenzar a mirar las cosas de acuerdo a lo que está en el ámbito espiritual. Entonces, nuestros ojos en el ámbito espiritual se van alumbrando con el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros lleguemos a saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. La esperanza central que nosotros como cristianos tenemos es que el día que partamos de esta tierra tenemos entrada al reino de los cielos, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, esa es la esperanza a la cual nosotros nos aferramos, porque esa es una de las esperanzas a la que Él nos llamó, que aunque estemos aquí en esta tierra, lo estamos de paso, pero que vamos a pasar la eternidad en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En la medida que nosotros vamos aprendiendo de la Biblia de manera sistematizada, vamos aprendiendo cuáles son las riquezas que Dios tiene para nosotros, cuáles son esas riquezas gloriosas de su herencia para nosotros. Y cuando se habla de riquezas, no solamente se habla de unas riquezas económicas, porque Dios es nuestro proveedor y tenemos a Dios como nuestro Padre, que es el dueño de la plata y del oro.
pero por encima de todo y lo más importante es las riquezas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros allá en el cielo. Esa riqueza, el que nosotros podamos caminar en calles de oro, en mar de cristal. Tantas provisiones espirituales, tantos cuidados que Dios tiene para nosotros. Es una gran cantidad de cosas que Dios tiene para nosotros, pero que si nosotros no aprendemos de la palabra de Dios, nuestros ojos espirituales siguen enceguecidos, como cuando uno entra a un cuarto oscuro y muchas veces ese cuarto oscuro de pronto uno es primera vez que entra y uno se puede tropezar con cualquier cosa porque uno no sabe dónde están ubicados cada mueble, las mesas, dónde está la puerta del cuarto, en fin, y uno comienza a tropezarse. Así de esa misma manera es cuando uno llega a los pies del Señor. Uno desconoce tantas cosas, pero a través de la enseñanza de la palabra es que nuestros ojos espirituales se van y nuestros ojos de nuestro entendimiento, esa capacidad de entender, de conocer las cosas, se van alumbrando porque vamos entrando en un conocimiento. Entonces es importante y Dios nos invita a nosotros a que aprendamos de su palabra. También hay otro llamado que Dios nos hace a nosotros en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Búscalo allí en tu Biblia para que lo leas junto conmigo y te des cuenta lo que Dios tiene para ti. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno de los consejos que el apóstol Pablo le daba a la iglesia que estaba en Corinto era recomendarles, aconsejarles, exhortarles a que estuvieran siempre firmes en el Señor. Cuando uno está firme, uno no está titubeante, uno está con los dos pies bien puestos sobre la tierra y nada lo mueve. Pero para que haya esa firmeza, debe también haber constancia. Las dos cosas nos ayudan, esa firmeza y esa constancia, nos ayuda a crecer en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra quiere decir que Dios no solamente nos llama a que estemos firmes y constantes, sino que hagamos parte de una iglesia. Por eso dice creciendo en la obra del Señor siempre, que siempre permanezcamos en una iglesia, que siempre permanezcamos allí recibiendo esa palabra, siempre permanezcamos allí recibiendo los cuidados pastorales, los cuidados que uno recibe cuando uno hace parte de una iglesia, y esa formación, y llegando también a servirle al Señor, creyendo siempre que el trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que tú llegues a hacer en la iglesia donde tú te congregues no es en vano. Desde el que tú asistas a una iglesia ya tú estás sirviéndole al Señor, porque las personas que te ven llegar a una iglesia y ven los cambios que Dios comienza a hacer en ti y ven toda la formación y ven esos milagros y esos prodigios, están diciendo verdaderamente que Dios es poderoso y van a querer ir a la iglesia donde tú te congregues. Y es la manera como tú comiences a adorar a Dios, a cantar, a predicar la palabra, la manera como tú comiences a orar, ese gozo reflejado en ti desde el momento que tú sales de tu casa para la iglesia, de la manera como tú sales de la iglesia para tu casa, cómo vives en el trabajo, allí donde tú estudias, la manera de tú vivir en tu casa con tu familia. Eso hace parte de servirle a Dios con tu testimonio, y ese trabajo no es en vano.
el que tú te esmeres de testificar que hay un Cristo vivo, un Cristo de poder, ese trabajo no es en vano. Entonces cada cosa que en la medida que vas creciendo en el Señor y vas conociendo y te vas haciéndote partícipe de lo que pasa allí en la iglesia, del trabajo, de la labor que se realiza en la iglesia, cada cosa que tú comienzas a hacer no es en vano. Entonces Dios nos llama a que estemos firmes y que seamos constantes creciendo siempre, a que no seamos enanos espirituales, a que no nos estanquemos y a que no estemos allí siempre como unos bebés espirituales. Vayamos también a lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22, 21 y 22, perdón. Hechos 14, 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo llegó a esta ciudad y llegó con Bernabé a Derbe, y dice que comenzó a anunciar el evangelio en aquella ciudad, lo que se llama mensaje evangelístico. Comenzó a hablarles de Cristo para que conocieran de la palabra, para que conocieran y aceptaran a Jesús como su Salvador personal, pero también dice, y de hacer muchos discípulos. ¿Cómo ellos hicieron discípulos? Enseñándoles la palabra. No solamente los evangelizaron, les hablaron de Cristo, sino que comenzaron a darles instrucciones de la palabra de Dios, porque los discípulos hay que hacerlo, se hacen, es enseñando. Un discípulo es uno que sigue las enseñanzas de un maestro, y ellos comenzaron a enseñarlos para convertir a esas personas que se habían convertido al Señor en discípulos. Y luego vuelven a Listra y a Iconio y a Antioquía, o sea, estuvieron de ciudad en ciudad confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, enseñándoles cada día y animándoles, dice, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. Nuevamente habla de la firmeza, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué pasaba esto? Porque estaban viviendo momentos difíciles, momentos de persecución, y él lo que hacía era exhortarles a que siempre estuvieran firmes, animándoles cada día a que estuvieran firmes en el Señor, porque era necesario que todos pasásemos por esos momentos difíciles, por momentos de angustia, pero que en el Señor estaba la victoria. Pues eso era una manera de ayudarles a que estuvieran allí con esos ánimos levantados, con esos ánimos firmes, estuviesen allí siempre fortalecidos, siendo discípulos del Señor, y de esta manera ellos, la iglesia del Señor creció. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que a través del conocimiento de la palabra se puedan alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza que nosotros tenemos en Cristo y la riqueza que Él tiene para cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar firmes, constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, y que los discípulos hay que hacerlos dándoles enseñanza. Entonces es necesario que estas enseñanzas de la palabra de Dios tú las recibas para que puedas disfrutar de los privilegios que tienes en el Señor, y si en el caso que no has recibido aún a Cristo en tu corazón, puedas entender cuáles son los privilegios que Dios tiene para ti, cuáles son las riquezas que Dios tiene para ti, y que el propósito de Dios es que tú aprendas de la palabra de Dios y puedas alimentarte y puedas llegar a crecer y servirle a Dios. Por eso te invito a que recibas este discipulado
y te invito para la segunda parte del discipulado. Eres cristiano. Dios te bendiga.